Bueno, vamos a ver básicamente algunas características que necesitamos conocer netamente sí o sí para adentrarnos a los procesos necesarios, ya netamente los establecidos. Vamos a ver intercambios de materia en diferentes fases de esta, ¿sí? Vamos a realizar análisis netamente ya del proceso, pero en una relación más industrial y en una relación más de la vida diaria, de la vida laboral y bueno, en fin, ¿sí? Por ejemplo, para esto sí necesito que me ayuden recordándome. Por ejemplo, Paulina, ¿usted en qué área se desenvuelve? No, el tema del audio, Paulina, me parece que no está funcionando. Escríbamelo al chat, no hay ningún problema, ¿sí? Mientras tanto, voy con Jonathan, por favor. Jonathan, ¿en qué área se desenvuelve? Preparación de vacunas. ¿De vacunas de COVID? No, vacunas para animales. Para animales, correcto. Por ejemplo, Jonathan, imaginémonos, usted, sin embargo, todavía no han visto, aunque el anterior semestre sí habíamos hablado algo al respecto de algunos procesos de operaciones unitarias que sean referente a una operación netamente, espero que lo recuerden aún. En su área, Jonathan, ¿cuáles son los procesos de operaciones unitarias que usted piensa que más se desenvuelvan? O sea, en la preparación, tanto de medios de cultivo como preservantes. Correcto, en la preparación sí, pero ¿cuál es el proceso, Jonathan? A ver, ingresan medios de cultivo. Correcto. Ingresan medios de cultivo, ingresan conservantes, preservantes y sale vacuna. Por lo, Así entendido. por O lo si no, tanto, yo tendré, por ejemplo, ahí una operación unitaria de mezclado, de agitación. a ver, Si le voy trabajan con centrífugas, por ejemplo, podría sí, existir eso. claro, eso es en algunos casos. Entonces, en nuestro caso ingresa, bueno, primero es lo que es la preparación, es el mezclado, la filtración, luego es el llenado, el envasado, posteriormente se ingresan a cuarentena 15 días, de los 15 días se ingresan a refrigeración y luego a envasado y empaque, y luego distribución. Listo, allí tengo yo dos operaciones unitarias, entonces, mezclado y filtrado, ¿sí? Las demás, envasado, el tema de guardar el producto, no cuentan como operaciones unitarias, son sencillamente procesos de producción, ¿sí? Gracias, Jonathan. Lisandro, ¿usted en qué área se desenvuelve? Donde trabajaba en todas. Entonces, una específica, la que más le haya gustado, Lisandro. La preparación de aliños. ¿De aliños? Ajá. ¿Listo? ¿Dónde trabajaba antes, Lisandro? En Ajemor. Mire que no desconozco la verdad la empresa, pero se encarga de qué básicamente. Realizan productos de post cosecha, empaques de paiteña, pimiento, tomate y aliños, y también mermeladas, aderezos, salsa de tomate, chimichurris y eso, Mm, No, bueno, ahí sí, entonces vinagres ahí. tenemos un montón de operaciones unitarias: destilación, filtración, mezclado, agitación. Bueno, en fin, ahí sí, Claro. infinito. Gracias, Lisandro. Diego, Sí, Inge, dígame. Diego, ¿usted en qué área se desenvuelve o se desenvolvía o se desenvolverá? Me desenvolví en un área de elaboración de productos lácteos. Listo. Allí, Diego, ¿qué procesos efectuaba? Proceso de primero la recepción, después el almacenamiento, enfriamiento
pa- la pasteurización, Ujú. eso y la elaboración. Listo, gracias, Diego. Ahora, la pasteurización sí es un proceso unitario, pero es un proceso que nosotros no lo vemos porque la pasteurización va más a una relación química. Se ve más en termodinámica, como les comentaba el anterior semestre. Luis Alfonso, misma pregunta. ¿En qué se desenvolvía, en qué se desenvuelve o en qué se desenvolverá? Yo me desenvuelvo en análisis de alimentos. Análisis, netamente Eh, en la parte de laboratorio, Luis Alfonso. sí, sí, en el laboratorio, en el área de físico-químico. Físico-químico. En el laboratorio, Luis Alfonso, ¿qué operación podríamos tener? Extracción de grasa, Extracción sí es una operación, eh, sí. anal- eh, análisis de nitrógeno, Cuéntenos, Luis eh, Alfonso, cómo se realiza el análisis de nitrógeno, el proceso. el, el nitrógeno para sacar después el porcentaje de proteína. Ok, para calcular el porcentaje de proteína. Pero ¿cómo lo hace Luis Alfonso? ¿Ingresa la muestra? O sea, necesito conocer el proceso porque la verdad Bueno, desconozco. bueno, antes se utilizaba el método Kendall, ahora utilizamos el método Dumas. Ujú. La cual se ingresa la muestra, preparamos la muestra, se pesa y se manda a correr en el equipo Dumax. Una vez que ya se calcina la muestra, le da el porcentaje de nitrógeno. De ahí hacemos los cálculos y ya tenemos el porcentaje de proteína. Muchas gracias, Luis Alfonso. Bastante interesante. Bueno, allí ya encontramos una entonces. Lady, misma pregunta. No, no trabajo en ningún laboratorio. Nada de Listo. lo que tenga que ver con alimentos. En nada, absolutamente. Bueno, no hay ningún problema. Lady, en su vida diaria, ¿qué operación unitaria utiliza? ¿Preparación? ¿Todo? No pide comida para llevar, profe. Ni prepara. Bueno, Preparación. preparación, bueno, la preparación netamente no es una operación unitaria. Bueno, ya vamos a ir conociendo cuáles son las operaciones unitarias y luego al final, en la última clase, y así yo creo que todos me van a poder dar netamente la operación unitaria que ustedes más utilizan en su vida diaria, no importa que sea en su trabajo, en su casa, absolutamente donde sea. Todos utilizamos operaciones unitarias al final del día. Carlos. Eh, Soy responsable de calidad en la empresa donde trabajo. Calidad, en calidad, Ujú. bueno, la relación de calidad me parece que es un poco más de visualización, ¿no? Hacen en calidad, Carlos, siempre he tenido esa duda. La parte de calidad, um, ¿analiza y corrige Y o solo analiza? las dos cosas. Analiza y corrige. Ujú. Listo, muchas gracias, Carlos. Entonces, vamos a darnos una recordadilla de lo que vimos el anterior semestre en una relación más teórica para luego sí adentrarnos a todo lo que tiene que ver con procesos, ¿sí? Vamos a ir participando todos porque luego se me duermen haciendo una relación de que estamos en la primera hora. Tal cual les tengo acá, en el mismo orden. Lady, por favor, ayúdenme con la primera diapositiva. Está apagado su micrófono, Lady. ¿Desde definición o desde arriba? Desde arriba. Ya. Desde arriba porque ustedes no saben Operaciones, leer ese diagrama. operaciones unitarias básicas en los procesos industriales. Preparación reactivos,
reacción química y separación productos. Definición. Es decir, Cada una Lady, perdón que le corte. ¿Cómo se lee ese diagrama, Lady? Yo, si bien es cierto, lo estoy teniendo en un diagrama de flujo, pero ¿cómo lo leo netamente? O sea, reactivo pasa o entra a reacción química y entra a separación productos, ¿así? Sí, más o menos. Yo tengo reactivos que sería la materia prima que habíamos determinado el anterior semestre. Todo esto entra a una reacción química o a una reacción física, también la podríamos determinar. Y al final yo voy a tener mis productos, como una reacción de química inorgánica normal, ¿sí? Tengo reactivos, se genera la reacción y al final yo voy a tener mis productos. Continúe, por Entonces, favor, Lady. ya. Listo, definición. Cada una de las etapas con una función específica que se lleva a cabo sistemáticamente en la industria química. Destilación, extracción, evaporización, etc. Características. Son esencialmente las mismas con independencia del proceso en el que se aplique. Permiten estandarizar la educación en ingeniería química, diseño de equipos con el mismo fundamento para procesos distintos. Técnica de cálculos similares, principios científicos comunes, transporte de cantidad de movimiento, transmisión de calor y transferencia de materia. Listo, gracias, Lady. Ahora acá, ¿qué tenemos en una relación de importancia? ¿Sí? La definición, bueno, la definición es algo bastante importante. Me dice que en operaciones unitarias lo que vamos a hacer es conocer cada una de las etapas de diferentes procesos. Bueno, acá nos da el ejemplo de varios procesos como destilación, extracción, evaporización, bueno, en fin. Procesos que vamos a ir conociendo más adelante. Dentro de las características, yo el anterior semestre hasta el cansancio recuerdo que les había comentado que ustedes van a encontrar de forma muchísimo más sencilla la parte de operaciones unitarias desde un enfoque químico a un enfoque mecánico o físico. Nosotros lo vamos a tratar de ver siempre desde un enfoque físico o mecánico. El químico no, porque les había comentado que para conocer el tema químico, nosotros teníamos que haber conocido antes ya materias que hacen una referencia a ello. No es necesario que lo conozcan porque ustedes no están siguiendo la carrera de química pura, ni ingeniería química, ni una relación química. Ustedes están siguiendo el tema más de procesos físicos y mecánicos. Es lo que compete. Si bien es cierto, por ejemplo, Luis Alfonso hace una referencia análisis de laboratorio, sin embargo, en operaciones unitarias no se ven análisis de laboratorios, ¿sí? Netamente, análisis de laboratorio se ve en una materia que se llama análisis de laboratorio o química analítica también lo podríamos conocer. Pero operaciones unitarias es una referencia netamente al proceso, es decir, al punto focal de cada una de las transformaciones de un producto a otro que evidentemente es el mismo, pero se encuentra en una naturaleza diferente. Sin embargo, en el transcurso del camino ustedes van a ir relacionando mucho el tema de química con procesos, pero lo vamos a llevar a un tema químico igual, bastante superficial, que haga referencia netamente solo al proceso, ¿sí? No vamos a calcular absolutamente nada que tenga que ver con ningún elemento químico. Si bien es cierto, yo sé que algunas personas están enfocadas en ese punto más químico que físico. La relación no permite hacerlo en estos momentos, ¿sí? Entonces vamos a conocer, si bien es cierto, un poco del tema químico, pero en el proceso, ¿sí? El tema de análisis y ese tipo de situaciones, incluso lo podrían ver en laboratorio o en prácticas. Me parece que ustedes tienen una materia que se llama prácticas de manufactura o ustedes tienen diferentes materias donde hacen prácticas. No recuerdo algo de los quesos o de chocolate o de masas o algo así tienen materias ustedes. La verdad no estoy muy familiarizada.
Pero sé que tienen algo de cereales también, recuerdo. Y esa materia se las da Fernando, me parece. Tecnologías creo que son. Bueno, sí, pero hacen productos básicamente. Donde hagan productos, ahí es donde ustedes tienen que solicitar este tipo de información. ¿Cómo hacer el control de calidad del producto? Por ejemplo. Ah, no, bueno, también me parece que tienen una materia que se llama control de calidad con Juan Carlos, creo. Bueno, allí ustedes estarán más empapados en el punto y Juan Carlos también está más empapado en el caso. En fin, yo a lo que me compete, que son procesos netamente. Entonces, según lo que Lady nos ayudó leyendo, me dice que yo acabo de conocer diferentes procesos que hacen una referencia a diferentes transportes, ¿sí? A transportes de calor, transportes de energía, transportes de materia, que básicamente ya lo vimos el anterior semestre, pero que en este caso los vamos a clasificar y analizar cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Importante, el último párrafo de esta diapositiva. Ojo, ya saben que yo les voy dando pistas. El último párrafo de esta diapositiva, muy importante. Listo. Ahora vamos a hacer igual un recordéis de qué tipos de operaciones unitarias tenemos, haciendo una referencia al tipo de alimentación que se da para cada una de las operaciones. No nos vamos a enfocar en el proceso netamente, sino en la alimentación del proceso. Recuerden, la alimentación del proceso es la manera más continua o la manera más paulatina o la manera más lenta en la que se alimenta de materia prima netamente al proceso para yo luego obtener un producto. Y fin, eso es todo lo que tiene que ver con tipos de operaciones unitarias de acuerdo al modo de operación. Entonces, para esto, y como ya lo vimos, en este caso lo estamos recordando, nos va a ayudar Jonathan, por favor, a leer la presentación que tiene usted ahí y, no, bueno, a leerla. Luego yo explico de nuevo. Jonathan, por favor. Tipos de operaciones. Calificación en función del método de operación. Operación continua. Entrada y salida continua de corrientes. El tiempo no es una variable. Listo, gracias, Jonathan. Lo vamos a ir viendo así, ¿sí? Por estaciones, para no confundirnos. Bueno, la primera operación me dice que es una operación continua donde la alimentación se da de forma continua, tal cual su nombre lo dice, ¿sí? Es decir, yo voy a tener una entrada y una salida continua. Entra materia prima, sale producto. Entra materia prima, sale producto. En este caso no voy a tener una detención de la materia prima que generalmente se da ya en la parte intermedia del proceso. Una detención, yo que sé, para fermentación, una detención para corrección, una detención para análisis, en fin. En este caso no lo voy a obtener. Este tipo de operaciones se genera en productos que no son muy complicados de elaborar, ¿sí? Sino que más bien son procesos sencillos que tal vez, por ejemplo, lo podríamos llevar a un punto de la generación de pulpa de frutas, obviamente naturales, sin conservantes y bueno, en fin, porque ahí ya tendría otro tipo de proceso. Yo lo que voy a tener con este ejemplo es que ingresa la fruta, sale la pulpa, ingresa la fruta, sale la pulpa y así sucesivamente. No necesito tener un estacionamiento en el proceso, no necesito tener en ese punto un análisis enfocado, no necesito tener una detención, una fermentación o una alimentación de algo dentro de ese proceso, sino que sencillamente ingresa el producto, que en este caso sería la fruta, y sale la pulpa, ¿sí? Eso en cuanto a una operación continua. Como su nombre lo dice, es ir alimentando siempre el proceso para al final yo tener mi producto. La siguiente, por favor, Jonathan. Operación discontinua. Periodos, carga, transformación, descarga. El tiempo es una variable. El régimen tampoco es estacionario.
Listo, muchas gracias, Jonathan. Ahora, en una operación discontinua vamos a tener una relación totalmente contraria a la operación continua. En este caso sí me dice que voy a trabajar por periodos, en la anterior no, yo trabajaba todo de corrido, ¿sí? En este caso no, me dice que voy a trabajar por periodos. Ahora, por ejemplo, hay muchos periodos que hacen una referencia de una alimentación extra, una alimentación extra, una alimentación extra. Ahora, hay otros casos en los que los periodos se definen por un tiempo. Por ejemplo, Diego acá me va a ayudar con un ejemplo. Diego, ¿ustedes se encargaban netamente solo de la generación de leche o de la generación de productos lácteos? De leche más. ¿Y hacía algún tipo de producto lácteo extra, Diego? El queso, el yogur. El queso y el yogur. Diego, ¿usted tiene alguna idea de cómo es que se hace el manjar de leche? Sí, una idea más o menos, sí. Por favor, cuéntenos su idea. Necesito ese ejemplo para este tipo de operación. El manjar de leche, una idea es que, a ver, ¿cómo le digo? Primero tenemos que calentar, a ver, que cocinar la leche, Ujú. máximo de unos 85 grados. Luego debemos poner el azúcar y no me acuerdo unos químicos que se utiliza, pero más o menos así es, pero no me acuerdo también. Listo, gracias, Diego. Ahora, el manjar de leche es una de las más sencillas operaciones discontinuas que tenemos. ¿Por qué? Porque este tiene horas de proceso. No es una transformación corta, sino que más bien es una transformación bastante larga. Como Diego nos comenta, la producción de manjar de leche se elabora haciendo una relación de subir a una temperatura la leche, 85 grados, nos dice Diego, yo la verdad desconozco la temperatura, no la recuerdo, pero yo voy a subir a la leche a una temperatura establecida y ahí la leche va a tener una añadidura de diferentes procesos, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo una operación discontinua, hago una referencia, les decía, a trabajar por periodos o a trabajar por alimentaciones. Acá, una de las alimentaciones que se generan netamente es el azúcar o el endulzante del cual se esté trabajando. Ahora, desconozco si el manjar de leche se puede hacer con un endulzante extra que no sea el azúcar. No sé si alguien tiene alguna idea ahí. O netamente tiene que ser azúcar por el tema de la sacarosa y de los carbohidratos y que se mezcla con la proteína y no sé qué. ¿No? Bueno, yo realmente desconozco, pero bueno, es una idea que se me vino ahorita a la mente. Allí tendría yo mi primera alimentación, ¿sí? Si yo quisiera hacer un manjar de leche casero, por llamarlo así, tendría entonces mi primera alimentación, el tema del azúcar. La segunda alimentación serían los químicos que nos menciona Diego. También desconozco claramente para decirles se agrega este o este químico. Sé que se agregan, muchas de las veces no se agregan químicos, sino son biomoléculas, ¿sí? Son compuestos biológicos. Y bueno, yo en una elaboración de manjar de leche tendría esos dos primeros alimentaciones. Desde allí ustedes ya van viendo que la operación no es continua porque yo ya tuve la interrupción de azúcar y la interrupción de los biológicos que colocamos allí. Luego para el tema de dar más sabor, se agregan especias y bueno, en fin. El punto es que cuando yo tengo alimentaciones diferentes, cuando el tiempo y la temperatura varía de 1 hora a 2, tengo una temperatura, de 2 horas a 3 horas tengo otra temperatura, también ya se convierte en una operación discontinua. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vamos con la siguiente operación, Jonathan, por favor. Profe, ¿puede repetir de operaciones discontinuas? No me Claro, quedó muy claro eso.
les comentaba, vamos a hacer una relación en continua y discontinua, ¿sí? Una operación continua es aquella que no tiene interrupción ni de otra alimentación ni de periodos de tiempo. Es decir, yo no voy a parar, si yo no voy a parar la operación cuando hablo de una continua. No la detengo para nada, ni para tiempo de reposo, para absolutamente nada. Ingresa la materia prima y sale el producto, fin. Ahora, en una operación discontinua, yo determino que una operación es discontinua cuando tiene la alimentación de nuevos productos. En el caso de la leche, yo les decía, ¿no? En el caso del manjar de leche, ingresa leche, pero la leche que ingresa no es la que luego se genera como manjar, porque allí yo tuve que hacer 2 interrupciones de alimentación. Primero el azúcar y segundo los biológicos que necesito. Allí, cuando yo veo que ya hay una interrupción de alimentación, ya determino que tengo una operación discontinua. Eso por un lado. Yo podría determinar también que tengo una operación discontinua cuando esta operación se tiene que dar por periodos de tiempo. Por ejemplo, cualquier proceso que yo ingrese la materia prima, necesite que este proceso esté dentro del proceso netamente. Por ejemplo, les digo, 1 hora, repose media hora. Luego, vuelvo a otra hora y repose media hora, ¿sí? Cualquier tipo de operación que necesite un reposo y el volver a continuar con la operación, ya esa es discontinua. No sé si le quedó más claro allí, Luis Alfonso. Sí, gracias. Listo, vamos con las operaciones semicontinuas, por favor, Jonathan. Operación semicontinua. Entrada y salida continua de alguna corriente. Periodos de carga, transformación y descarga para el resto. El tiempo es una variable. Régimen no estacionario. Profe, pregunta, ¿qué es el régimen no estacionario aquí? El régimen estacionario es lo que les comentaba, que hago pausas. ¿Pausas? Sí, es una pausa para cualquier tipo de producto. Por ejemplo, un régimen estacionario que se tiene al elaborar pan es la fermentación de la levadura. Yo tengo que generar una pausa para que la levadura se active y continuar con el proceso. ¿Ese es el régimen estacionario o no estacionario? No sé si contesté su pregunta, Jonathan. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, me dice en este caso que una operación semicontinua podría confundirse con una operación discontinua, pero ahora, en este punto sí es muy importante, pero demasiado importante el tema de que yo tengo el ingreso de carga, que será la materia prima para elaborar mi producto. Luego, esta necesariamente tendrá que parar, tal cual. El ejemplo del pan es un ejemplo perfecto para una operación semicontinua. ¿Por qué? Porque yo para elaborar pan coloco toda la materia prima, pero dentro de la elaboración del pan y de la colocación de la materia prima, necesito un tiempo de descanso para que la levadura fermente, ¿sí? Ahora, ese tiempo de descanso no significa que va a terminar el proceso, significa que va a continuar el proceso. Por lo tanto, yo ahí tengo una semicontinua. ¿Cómo yo determino si tengo una operación discontinua o semicontinua? La discontinua hace una referencia a una detención o a una alimentación y luego la obtención del producto. Mientras que en una semicontinua yo hago referencia a una alimentación o un tiempo de espera, luego genero, por decirlo, el segundo paso del producto, luego de ello igual tengo que volver a esperar, generar el siguiente paso del producto y así hasta obtener mi producto. Es decir, la operación semicontinua va en cadena. Es lo que les decía con el pan. Yo elaboro la masa del pan, la tengo que dejar fermentar, luego tengo que seguir con la formación de, no sé, figuritas, yo qué sé, bolitas, no sé. Pero luego las tengo que volver a dejar fermentar. Yo ahí ya voy 2 tiempos de espera, ¿sí? Para al final sí meter al horno al pan y obtener mi producto, ¿sí? Entonces, la diferencia entre operación discontinua y semicontinua es que en la operación discontinua yo tengo o solo un tiempo de alimentación extra
o solo un tiempo de espera extra, mientras que en la semicontinua yo tengo varios tiempos de alimentación o varios tiempos de espera. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Listo. Vamos a continuar entonces. ¿Qué hora es? 8:06. Ya ven, si ustedes no me dicen, yo me paso. Ahí también tenemos que tenemos que ponernos de acuerdo ustedes dos. Tanto como ustedes siempre me recuerdan el tema de grabar, porque a mí se me pasa, por favor, díganme, profe, ya son las 8, ya es hora, porque si no yo me paso y luego ustedes se van a quedar sin su receso. Por lo tanto, déjenme ver exactamente la hora que ya se me olvidó. Son 8:07. Veamos si terminamos con esto hasta 8:10. No, no lo vamos a terminar. Bueno, son 8:07. Por lo tanto, nos estamos viendo nuevamente 8:27. ¿Sí? Estamos con todos. ¿De acuerdo en eso? Listo. 8:27 les vuelvo a ver. No se salgan de la reunión, por favor. Solo silencien sus micrófonos, apaguen su cámara y eso es todo. Gracias, profe.
Vamos a continuar, por favor. Vuelvan a encender sus cámaras. Ahora, por favor, necesito, y muy importante, que tengan encendidas sus cámaras, ¿sí? Bueno, por hoy ya veo que eso no va a ser muy posible, pero para las próximas clases sí, necesito que tengan encendidas sus cámaras, por favor. Yo sé que empezamos muy temprano, pero que no sea una excusa, ¿sí? Los anteriores, los anteriores 2 semestres nos ha tocado en la tarde y ustedes estaban súper cansados y bueno, en fin. Y ahora entonces me van a decir que nos toca muy temprano y ustedes están con sueño. Entonces no, ¿sí? Vamos a tratar de encender la cámara todas las veces que tengamos clase. Se los pido por favor. Vamos a continuar. Quiero terminar con esto para ya determinar la actividad de la semana. Entonces, vamos a ver las ventajas y desventajas que tenemos cuando yo hablo de una operación discontinua, básicamente, que realmente es una de las operaciones más comunes. Yo voy a encontrar más operaciones discontinuas que continuas o semicontinuas. Acá me va a ayudar Diego, por favor, en la lectura. Diego, por favor, ayúdeme. Ventajas y desventajas de las operaciones continuas respecto a las discontinuas. Ventajas. Economía de escala, grandes producciones. Fácil recuperación o aportación de calor. Reducción de la mano de obra. Automatización. Eliminación de tiempos muertos, carga y descarga. Mayor uniformidad a los productos. Mayor producción por unidad de volumen. Desventajas. Se requiere uniformidad de composición de materias primas y reacciones. Difícil versatilidad. Adaptación de la producción al consumo. Arranque y parada complicada. Grandes instalaciones. Equipo e instrumentación y control costoso. Listo, muchas gracias, Diego. Ahora me dice acá que yo tengo una relación entre las operaciones continuas y discontinuas. Evidentemente, si yo trabajo en una operación continua, voy a tener muchas ventajas, por ejemplo, en escala económica, me dice, obviamente, porque todo se va a dar tal cual su nombre lo dice, a una escala muchísimo más grande, por lo tanto, yo voy a producir en masa más que de forma individual. Evidentemente, cuando yo produzco en masa, lo que sucede es que voy a reducir mano de obra, voy a reducir recursos, voy a reducir la cantidad de pérdida también. ¿Por qué? Porque al producir en masa, obviamente ya teniendo los parámetros y los estándares establecidos de cualquier producto, lo que sucede es que voy a tener una producción muchísimo más grande. Entonces, el porcentaje de error que tenga en cualquier tipo de producción va a ser muchísimo menor, ¿sí? Por lo tanto, tenemos ahí muchas ventajas, pero tenemos varias desventajas también. ¿Por qué? Porque yo les comentaba que una operación continua es muchísimo más complicada de generar que una operación discontinua. Entonces, la mayor dificultad que encontraré acá es el tipo de operación que estoy generando porque hay muy pocos productos que solo necesitan una operación continua, es decir, hay muy pocos productos que tienen una operación de golpe, es decir, ingresa la materia prima y netamente ya sale el producto. Generalmente la mayoría de procesos y de productos tienen operaciones discontinuas de alimentación, de tiempo de espera y bueno, en fin, lo que ya les había comentado antes. Vamos a continuar. Luis Alfonso, por favor, ayúdeme aquí. A ver, operaciones continuas. Productos químicos básicos, tanto orgánicos como inorgánicos. Ácidos, bases, etileno, propileno, amoníaco y sus derivados. Rectificación del crudo en las refinerías de petróleo, absorción para la preparación de ácido sulfúrico y ácido nítrico,
extracción de aromáticos previa a la formulación de aceites y lubricantes, operaciones discontinuas. Es adecuado cuando se opera en pequeña escala, se fabrican compuestos de alto valor añadido o existen algunas condiciones específicas del producto, corrosivo, etcétera, que motiven que las paradas hayan de ser frecuentes. Fabricación de decolorantes y productos farmacéuticos. Cristalización de balsas empleadas en la producción de sal. Filtración para la preparación de la industria agroalimentaria. Operaciones semidiscontinuas. Lixiviación de minerales, secado de materiales en corriente de aire. Listo, muchas gracias, Luis Alfonso. Ahora, mucho ojo con esta diapositiva, por favor, porque de aquí va la tarea. Lo que ustedes van a hacer para esta semana, anótenlo por favor, cópienlo, ustedes no sé si ya se les queda en su memoria, bueno, en fin. Pero lo que van a hacer es elegir cualquiera de los ejemplos que les estoy dando aquí, en este punto, tanto de operación continua, discontinua, semicontinua, cualquiera el que ustedes gusten, pueden buscar otro, no hay ningún problema. Lo van a elegir uno por cada uno, es decir, yo voy a tener 3 ejemplos y me van a relacionar cada uno de estos ejemplos colocándome en cómo es que se producen y cómo es que yo determino si es una operación continua, discontinua o semicontinua, ¿sí? Repito, van a elegir un ejemplo para operación continua, un ejemplo para operación discontinua y un ejemplo para operación semicontinua. Lo que van a hacer es desarrollar el proceso y determinar por qué es una operación continua, discontinua o semicontinua. Es decir, en cada ejemplo yo necesito ver 2 literales. El primero que hace referencia al proceso netamente y el segundo hace referencia a por qué se está dando ese tipo de operación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está clara la actividad de la semana? A ver, ¿le hacemos, se va a realizar en diapositivas o cómo? No, no, lo van a hacer. Oh, no. Y déjeme, podría ser. Saben que sí vamos a hacer eso. Van a hacer su presentación en diapositivas. Y la próxima semana me lo van a explicar. Sí, vamos a tener una exposición la próxima semana, así yo tendría 2 notas. Sí, entonces, miren, van a hacer lo mismo que les estoy comentando en este momento. Para esta semana lo que van a hacer es subir la diapositiva ya formulada y para la próxima semana lo que van a hacer es exponerla, ¿sí? Por lo tanto, para la próxima semana no tendríamos una actividad, sino que tendríamos una exposición y lo que voy a hacer es abrir un foro para que no nos quedemos tampoco sin actividad en la plataforma. Sí, chicos, entonces lo que van a hacer es, lo que les expliqué, lo van a llevar a una presentación a diapositivas. Dígame, Lady. O sea, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, en operación continua sería la semilla de girasol. ¿Cómo se desarrolla? No, Lady, se entrecorta. No sé si es el tema de internet. ¿Me escucha? Ahí le escucho, Lady, sí. O sea, un ejemplo de operación continua y el proceso. Correcto. Por ejemplo, ustedes deciden una de las que tenemos acá que es extracción de amoníaco. Ustedes me colocan operación continua, el ejemplo, extracción. En este momento voy a volver a repetir la tarea, Paulina. Ustedes van a hacer lo siguiente. Van a colocar operación continua, el ejemplo,
extracción de aromáticos. Pueden elegir, les digo, acá yo les dejo varios ejemplos, pero si ustedes gustan pueden elegir otro. En este caso les voy a poner de ejemplo extracción de amoníacos para operación continua. Entonces me colocan extracción de amoníaco. Primero me van a explicar el proceso de cómo es que se da la extracción de amoníacos y al final ustedes me van a colocar el por qué esa es una operación continua. Me dirán, es una operación continua porque alimento los productos que tienen amoníaco, luego de un proceso de vaporización, o bueno, en fin, el proceso que se realice, al final genero ya el producto directamente, no necesita ningún tiempo de espera, no necesita ninguna alimentación extra, ¿sí? Ahora, hay muchos productos en los cuales sí se necesita una alimentación, pero no es netamente una alimentación, sino que más bien es un catalizador. ¿Qué quiere decir un catalizador? Un catalizador lo que hace es acelerar la reacción, ¿sí? Entonces, no se vayan a confundir ahí. Si ustedes se encuentran en la extracción de amoníacos, en la rectificación del crudo, en la absorción de ácido sulfúrico nítrico, cualquier tipo de compuesto que diga, no sé, se aumenta carbonato de calcio, no significa que esa sea una alimentación, significa que allí yo estoy poniendo un catalizador. ¿Un catalizador para qué sirve? Lo único que sirve, para lo que sirve un catalizador es para acelerar el proceso, ¿sí? Listo, eso para operación continua. Voy con discontinua y dicen, me colocan operación discontinua y ustedes deciden utilizar la filtración para separaciones industriales agroalimentarias. Obviamente deberán elegir qué filtración, ¿no? Deciden hablar de eso. Me escriben el proceso de filtración y al final me colocan. Es una operación discontinua porque el proceso de filtración sí necesita varios pasos, ¿sí? De que su capa de arena, su capa de carbón activado, su capa de la membrana, bueno, en fin. Tengo yo ahí sí diferentes alimentaciones y diferentes puntos de espera. Y finalmente, la operación semicontinua, por ejemplo, eligen la lixiviación de minerales. Lo que sucede en la lixiviación, yo ya les había comentado alguna vez, el tema de lixiviación, es que los sólidos se descomponen, por lo tanto, estos generan filtraciones de líquidos. Estos líquidos lo que hacen es lixiviar, es decir, meterse por el subsuelo y así ir ingresando hasta la capa de la tierra que pudieran ingresar, ¿sí? Entonces me dirán, es una operación semicontinua por X y Y. Les repito, para esta semana necesito que generen una presentación al respecto de un ejemplo de operación continua o discontinua, el por qué, un ejemplo de operación discontinua, el por qué, y un ejemplo de operación semicontinua, el por qué. Y la próxima semana lo que va a suceder es que, bueno, esa sería la nota de esta semana. La nota de la próxima semana la vamos a tomar de la exposición que ustedes generen y también vamos a tener un foro porque no nos podemos quedar sin actividad en la plataforma, ¿sí? ¿Estamos claros con las actividades de esta y la próxima semana? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo, eso espero entonces. Veamos si terminamos rapidísimo ya con esto porque déjenme ver qué hora es. Y 43. Bueno, les voy a hablar acerca de los tipos de operaciones, pero haciendo una referencia a las fases que estas tienen. Las anteriores operaciones vimos que tenían una diferente clasificación dependiendo del tipo de alimentación y de proceso que se generaban. Esta vez vamos a ver la clasificación en función al contacto entre las fases que se dé. Tengo, de igual manera, un contacto continuo y un contacto discontinuo. Este es muchísimo más fácil. Un contacto continuo es cuando yo determino una estructura y esta estructura tiene absolutamente todo lo que necesito. No necesito absolutamente nada más. Es una estructura que ya está establecida y que allí se va a dar todo el proceso que yo necesite. Mientras que una operación en contacto discontinuo hace referencia a fases, ¿sí? Yo, por ejemplo, les hablaba del tema de filtración. La filtración necesita de varias fases y, por ejemplo, allí es donde yo tendría un contacto discontinuo. Por lo tanto, contacto continuo
una estructura completa donde yo no necesite ninguna otra fase, y contacto discontinuo es una estructura la cual sí necesita fases o divisiones. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? Si no, tal vez contéstenme, por favor. ¿Estamos claros? Profe, pero pueden existir procesos que tengan los tres tipos de operaciones. Pueden existir procesos. Aquí va la respuesta a tu pregunta, Jonathan. Pueden existir procesos, sí, pero el problema es que cuando nosotros hablamos de una operación unitaria en producto, lo que determinamos es lo siguiente. Por ejemplo, es que en este momento mismo no se me viene algo a la mente donde yo tenga una operación a partir de otro producto. Déjenme ver, déjenme pensar. Porque yo lo veo así, en las fermentaciones le veo que tienen casi los tres tiempos. Te lo explico, ¿sí? Y a ver si me ayuda alguien con un ejemplo. Puede haber procesos, sí, en los que yo tenga un proceso continuo, discontinuo y semicontinuo. Ahora, puede haber este tipo de proceso en un producto donde yo pueda obtener un resultado a un producto, que de ese producto pueda tener otro proceso y otro resultado, y ese resultado podría servirme para realizar otro producto, ¿sí? Eso te digo, es que no se me viene en este momento un producto netamente que cumpla con los tres procesos. Pero a lo que me refiero... En mi caso sí le veo que, porque tengo desde el inicio, tengo filtración. O sea, tengo en el proceso que manejo como es, digamos, de pequeño a grande, entonces sí veo que tengo bastantísimo los tres tipos. Porque hay una etapa en la cual también tengo que esperar que crezca y eso tiene que esperar 24 horas. ¿En qué proceso me dijiste, Jonathan? En la elaboración de medios de cultivo. Los medios de cultivo, bueno, es que no sé si tus medios de cultivo tengan relación con los medios de cultivo que yo conozco. Los medios de cultivo en cajas Petri, con un agar, ¿esos medios de cultivo o no? Bueno, algunos son con caldos y otro también manejo con cajas o con botellas Rux, porque se hacen lo que son siembras, cosecha, post cosecha de microorganismos, también sí realizo. Ajá. Pero hay partes en las cuales sí toca esperar para luego filtrar y hacer un solo producto. Porque Ya. digamos que yo tengo de 16 botellas, yo tengo que replicarlas y hacerlas 150. Y de esas 50 yo tengo un producto final que toca filtrarle y agregarle skin milk para que se conserve. Listo. Y luego sacar un producto. Entonces yo lo veo así. Exacto, me has dado una muy buena idea. Ya recuerdo una práctica de laboratorio donde sí voy a tener los tres procesos que me dices tú. Me hiciste recordar en este momento. Por ejemplo, cuando yo tengo la elaboración de gérmenes de brotes, de cualquier brote de plantas, allí yo sí voy a tener los tres procesos. Primero, bueno, yo lo he hecho de esta forma. En la elaboración de la producción de gérmenes, lo que primero se hace es obviamente generar un medio de cultivo, ya sea con caldo o con lo que se desea hacer, que tenga los nutrientes necesarios para cualquier tipo de semilla, por ponerlo así. Por lo tanto, yo tendría el primer proceso que sería un proceso continuo. ¿Qué es lo que hago? Tengo mis materiales, que no son una alimentación, siguen siendo un material. Tengo mi material, genero mi medio de cultivo, coloco mis semillas, ese sería mi entrada de materia prima. Espero el tiempo, en este caso ese sería el proceso del tiempo, y al final me va a dar el germen, ¿sí? Ese sería el primer proceso y ustedes se están dando cuenta que yo tengo una operación continua, porque lo único que estoy haciendo es meter al proceso tiempo, absolutamente nada más. No estoy metiendo una alimentación, no estoy metiendo un segundo tiempo y bueno, en fin, absolutamente nada más. Una vez se ha germinado, pero miren, a esto es a lo que me voy. Yo ahí ya tengo terminado un proceso, ¿sí? Yo no puedo, si yo decido, por ejemplo, decir que voy a trabajar desde la semilla hasta el fruto, podría decir que sí, que tengo los tres procesos juntos. Pero en realidad no, porque cada proceso
es un producto nuevo. Por ejemplo, de semilla a germen yo ya tendría un producto nuevo. Y si yo deseo, ahí terminaría el primer proceso y yo ya no estaría hablando de que tengo 3 procesos juntos, sino que solo hablaría de que tengo un proceso continuo. Pero bueno, lo vamos a alargar. Digamos que no se ha terminado allí el experimento, sino que voy a alargarlo. De allí, de tener el germen, lo que hago es trasladarlo a otro medio de cultivo. Bueno, ya no sería un medio de cultivo, no sería un medio de desarrollo. Y lo que sucedería allí es que sí voy a tener un proceso semicontinuo. ¿Por qué? Porque yo ahí sí necesito de la aplicación de agua, necesito de la aplicación de nutrientes, es decir, necesito de varias alimentaciones cada cierto tiempo. Es decir, lo voy a estar pausando, y yo ya allí tendría mi operación semicontinua. Y finalmente, en ese punto ya tendría mi planta, sí, pero como les digo, ahí ya obtendría yo otro producto, es decir, no sería el mismo producto, pero obtendría otro producto, que a partir de ese producto yo podría tener otra operación, que sería una discontinua, que hace más referencia a esperar un largo periodo de tiempo y generar obviamente el aumento de agua, nutrientes y en fin, y generar como tal el fruto. Sí, ahí intervendría mi proceso discontinuo, pero al final obtendría el fruto, es lo que les digo, ¿sí? Yo podría tener, si voy así en una relación de semilla a fruto, sí podría tener mis 3 procesos, pero ustedes se dan cuenta que en cada proceso tengo un producto diferente. El primero un germen, lo podría dejar hasta allí, no pasa nada si necesito un germen. El segundo una planta, la podría dejar hasta allí, no pasa nada si necesito una planta. Y al final mi fruto, que sería el proceso completo, ¿sí? Entonces, netamente, para obtener un producto como tal, no voy a encontrar esos 3 procesos juntos para un solo proceso, ¿sí? Pero si junto varios procesos, evidentemente voy a tener los 3 tipos de operaciones unitarias. ¿Estamos claros con ese punto, chicos? Sí. Sí, ¿segurísimo? Yes. Pero entonces, veamos, continuemos, déjenme ver. Vamos a hablar en una relación de la circulación del flujo. Esto evidentemente se da por dentro del proceso, ya sea en un desecador, ya sea en un filtrador, ya sea en una mezcladora, bueno, en fin, los equipos los vamos a ir viendo más adelante cuando nos adentremos a cada uno de los procesos. Tengo el primer flujo que se da en paralelo y me dice que acá las 2 fases fluyen al mismo sentido, es decir, yo voy a tener un mismo sentido ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. El sentido es indiferente, pero las 2 fases de la circulación del producto se tienen que dar hacia el mismo sentido, no va a haber un cambio acá. Tengo un flujo en contracorriente y me dice que las fases fluyen en sentido contrario, es decir, una era hacia arriba, una hacia abajo y otra hacia arriba, por ejemplo, ¿sí? Generalmente esto se da en mezclas. Y tengo una operación en flujo cruzado que, como su nombre lo dice, la relación de flujo de cruces se va a dar de forma perpendicular, es decir, perpendicular. Uno aquí, uno acá. Recuerden, la dirección perpendicular es la formación de un igual, ¿sí? Así, 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 en la dirección que se encuentre, pero un igual, paralelos, es decir, perpendicular de forma paralela en relación a los flujos, pero de forma que tome una inclinación, ¿sí? Bueno, acá solamente hablamos del tipo de movimiento que se da. Listo. Todo lo que está acá en un cuadrito resumido lo vamos a ver más desarrollado de esta forma. Me dice operaciones básicas de separación. Yo tengo varios tipos de separaciones. En este caso vamos a ver la primera, que es gas líquido, líquido vapor. Los 2 tipos de separación son bastante similares. ¿Por qué? Al final, el gas entra dentro de el estado de la materia gaseoso y el vapor también entra dentro del estado de la materia gaseoso, ¿sí? Es decir, yo lo que voy a separar acá es un estado gaseoso de un estado líquido. Y para ello tengo, por ejemplo, la absorción-desorción, que me dice.
consiste en la transferencia selectiva de uno o más componentes de una mezcla gaseosa a un disolvente líquido de reducida volatilidad o viceversa. Por ejemplo, un claro producto de absorción-desorción son los perfumes. ¿Qué es lo que sucede acá? Se lleva a una temperatura bastante alta, hasta el punto de ebullición generalmente de agua, a un producto, ya sea una fruta, a una planta, a una flor, bueno, en fin, lo que se desea extraer en cuanto a perfumes, a fragancias, llamémoslo así. Y lo que sucede es que acá se da la separación de aceite y de agua con el vapor. En este caso, lo que va a suceder es eso. Voy a separar la parte líquida de la parte gaseosa por medio de un desecador y evidentemente por acción de la temperatura. Vamos con la rectificación. Me dice, en la destilación el contacto se realiza entre una mezcla de fase líquida y una mezcla en fase gaseosa o vapor, generado por ebullición de líquido, pero no se encuentra inicialmente en equilibrio. A consecuencia de ello, la fase vapor se condensa parcialmente y la fase líquida se vaporiza también parcialmente, de modo que tras el contacto de ambos, el vapor se enriquece en los componentes más volátiles de la mezcla y el líquido lo hace en menos volátiles. Es decir, si ustedes se dan cuenta, la rectificación tiene una relación muchísimo más puntual en cuanto al tema de fragancias. ¿Qué es lo que sucede acá? La absorción y desorción se aplica para el tema de fragancias y la rectificación se aplica para el tema de aceites esenciales, que es una operación muchísimo más fuerte y más concentrada. Me dice operaciones de interacción de aire-agua. Sigo con el tema de líquido-gas. Me dice aire-agua, por ejemplo, la humificación y deshumificación del aire, enfriamiento de agua. En ellas, el vapor de agua lo que va a hacer es cumplir la función de un equivalente al componente volátil para una fase a otra en el consiguiente efecto térmico de elevarlo al calor lentamente vaporizado en condensación. Y aquí es donde yo encuentro los humificadores. Los humificadores son máquinas las cuales hacen una relación entre un aceite esencial y una cantidad de agua prudencial, ¿sí? Lo que sucede, tal cual su nombre lo dice, es que el vapor de agua va a separar las moléculas y va a arrastrar con él la esencia netamente del aceite y evidentemente lo va a volatilizar, ¿sí? Lo va a volatilizar en el aire. Esa es la función de los humidificadores. Y voy con la evaporación. Me dice, consiste en eliminar parte del disolvente de una disolución por ebullición de esta, separarlo del vapor generado. Así, la disolución resulta concentrada en el soluto no volátil. La diferencia con la destilación, rectificación, es que solo hay un componente volátil. Y bueno, en la evaporación ustedes más que nadie conocerán que en evaporación tengo un montón de procesos. La evaporación del agua, la evaporación cuando genero una cantidad de humo, la respiración también hace una referencia de un claro ejemplo de evaporación. Y lo que sucede acá es que netamente lo que se elimina es un solo componente. Por ejemplo, en la evaporación de los seres humanos, lo que eliminamos es CO2, o también llamada en la respiración, lo que se elimina es CO2, pero por ejemplo, en la evapotranspiración que realizan las plantas, lo que se elimina es O2, es decir, oxígeno gaseoso. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Continuemos entonces, ya nos queda una diapositiva, me parece, sí. Listo. Me dice que ya vimos las operaciones unitarias que hacen referencia a la separación de gas líquido. Vamos a ver una operación unitaria que hace referencia a la operación líquido-líquido, que es la más común de entre todas las que encontramos, y es la extracción. Se ponen en contacto dos mezclas líquidas inmiscibles con objeto de transferir uno a varios componentes de una fase a otro. Recuerden que un líquido inmiscible es aquel que no se une.
Por ejemplo, el agua y el aceite es el ejemplo más común que tenemos. Este es un líquido. Bueno, estos dos líquidos son inmiscibles porque tienen naturalezas diferentes. Uno es polar y el otro es apolar. El uno es hidrofóbico y el otro es hidrofílico, ¿sí? Es decir, el uno hace una referencia más al tema del H2O, una afinidad, y el otro, por lo contrario, no, el aceite. Lo que sucede acá es que en la extracción se separan los dos líquidos por medio de una relación de pesos y de densidad. Siempre las moléculas más densas son aquellas que son más difíciles de separar, al contrario de las moléculas que son mucho más ligeras en peso molecular, por llamarlo así. Si ustedes hacen una referencia de viscosidad o una prueba de viscosidad, que lo único que necesitamos es una superficie y el líquido que vamos a determinar, colocamos los dos líquidos y determinamos cuál es el líquido que fluye con mayor rapidez. El líquido que fluye con mayor rapidez tiene una densidad mucho menor que el líquido que fluye con menor rapidez, que tiene una densidad mucho mayor. ¿Sí? Vamos con las últimas operaciones que nos faltan y son la separación de líquido sólido. Para la separación de líquido sólido tenemos la lixiviación que ya les había comentado, me dice, es una extracción líquido sólido, es la separación de uno o varios solutos contenidos en una fase sólida mediante su contacto con un disolvente líquido que los disuelve selectivamente. Un claro ejemplo de lixiviación es lo que sucede en los rellenos sanitarios. Ustedes ven a la materia como tal, ¿sí? Como una materia sólida, su basura, la basura que tendrán ahorita en su casa. La toman y ustedes ven y dicen, no, todo esto, absolutamente todo esto es líquido. Generalmente sucede con la materia orgánica. Pero al pasar del tiempo, la materia orgánica se descompone y ¿qué es lo que sucede acá? Al descomponerse, desprende su parte líquida. Cuando se desprende su parte líquida, lo que sucede es que toda esa parte líquida lixivia hacia el suelo, es decir, infiltra hacia el suelo y en la superficie me va a quedar la parte sólida y en el subsuelo me va a quedar la parte líquida, que es uno de los mayores contaminantes en los rellenos sanitarios. Otro de los ejemplos que tenemos acá es la adsorción. Me dice, esta puede ser también de forma, en una separación gas-sólido. Uno o más componentes de una mezcla gaseosa o líquida se absorben perfectamente sobre la superficie de un sólido, separándose para el resto de los componentes. A diferencia de la absorción, donde los componentes se incorporan a toda la masa del líquido, aquí los componentes se incorporan lentamente a la superficie de la fase receptora. Ahí está mal escrito eso. Lentamente a la superficie de la fase receptora. Es decir, ustedes dirán, ¿cómo yo voy a separar un gas de un sólido? Lo que sucede es lo siguiente. No es que se separa un gas de un sólido, por eso es que aquí yo tengo el proceso de absorción y el proceso de absorción, que son relativamente lo mismo, pero contrarios. Les voy a explicar. Cuando yo tengo el proceso de absorción o adsorción, los dos tienen la misma finalidad, separar un gas de un líquido o separar un gas de un sólido. Ahora, un ejemplo que yo podría darles es el humo líquido. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con el humo líquido? Se genera una masa de humo gigantesca a nivel industrial. Realmente desconozco si se podría hacer en niveles más pequeños el tema del humo líquido, pero a nivel industrial se genera una masa gigantesca de humo y lo que sucede es que se desprende el sólido del gas. Cuando, por ejemplo, ustedes prenden carbón, ven que sí se genera una especie de gas. Y eso es lo que está sucediendo. Se está desprendiendo el gas del sólido, que en este caso sería el sólido netamente del carbón, y lo que se hace es atrapar al sólido y absorberlo, para al final, bueno, generar el humo líquido que les comento. Yo podría tener un montón de ejemplos en cada una de las operaciones, ¿sí? Pero les voy dando los que más se me van ocurriendo en este momento y los que pienso que ustedes podrían conocer. Bueno, acá nos vamos ya así netamente a procesos químicos, por ejemplo, el intercambio iónico, que me dice que es similar a la absorción,
pero lo que se transfiere acá es el líquido al sólido con especies iónicas en fase líquida. Cuando yo hablo de esto, estoy hablando netamente de moléculas, estoy hablando de la formación netamente de sales. Recuerden que cuando formamos sales, yo tengo la unión de covalente iónico, que hace referencia a unir un metal con un metal. Eso es lo que sucede acá. Cuando se separan esas sales es donde interviene el intercambio iónico, que es separar los positivos de los negativos en el estado en el que estén. Es que generalmente algunos metales y algunos no metales se encuentran en estado gaseoso y generalmente todos los metales se encuentran en estado sólido. Por eso es que hacen referencia a ese tipo de ejercicio y a ese tipo de ejemplo acá en intercambio iónico. Finalmente tengo a la cristalización, que bueno, ustedes conocerán el tema de la cristalización en la formación en la obtención de sal. Allí es el ejemplo más claro de cristalización. Lo que sucede es que se lleva a un punto de ebullición el agua de mar, o bueno, el agua de mar netamente de forma natural también llega a un punto de ebullición por interacción del sol y todo el líquido se separa generando un gas y al final lo que me va a quedar es el sólido, que es la sal. Y el secado, que me dice en el secado se separa el líquido volátil de un sólido no volátil por vaporización. Tal cual, el secado, cuando secamos la ropa, eso es lo que sucede. Se separa la parte líquida en forma de vapor. Evidentemente nosotros no lo podemos observar, pero lo que me va a quedar es la parte sólida, que es absolutamente no volátil. Lo sólido es no volátil a menos que esté en una presentación de polvo. ¿Sí? Y bueno, chicos, de forma rápida, esos son todas las operaciones unitarias que nosotros vamos a conocer a continuación. No se las estoy dando minuciosamente porque esto es lo que vamos a ver durante todo el semestre. Vamos a ver una rectificación, una absorción, vamos a ver qué es evaporización, extracción, lisificación, absolutamente todos estos procesos los vamos a ver cada uno en cada una de las clases, ¿sí? Pero para que vayan teniendo una idea de cómo es que se va a ir desarrollando los temas, lo pueden ver hasta esa diapositiva. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Entonces, lo que yo voy a hacer es dejarles la diapositiva de acá atrás, que es la que necesitan en este momento para la actividad. Déjenme, no sé, las actividades las vamos a hacer individual, no en grupo. Y a menos que sí encuentre una actividad que sea bastante grande para que la hagan en grupo, esta no, la van a hacer individual. En este momento lo que yo voy a hacer es ir a habilitar la plataforma para que si alcanzan, la puedan subir ahora mismo. Si no, ya saben que queda toda la semana habilitada la plataforma, ¿sí? Pero bueno, también como ustedes ya saben, yo ya les doy el tiempo para que ustedes generen sus actividades hoy en clase y no las tengan que estar haciendo cualquier otro día que ustedes estén más ocupados o cualquier otro día en lo que tengan que trabajar y estén cansados y luego me digan, no, profe, es que no tuve tiempo. El no tuve tiempo no cabe porque yo mismo soy quien les doy el tiempo acá en clase, ¿sí? Entonces, por favor, empiecen con sus actividades. Yo ya les voy a habilitar la plataforma. No se vayan a desconectar, por favor, todavía de la sala. Si tienen alguna duda, algún inconveniente, me lo hacen que yo estoy aquí, ¿sí? ¿Estamos, chicos? ¿Todo claro? Inge, una pregunta. Dígame, Diego. Toca hacerle una diapositiva, ¿no? Sí, lo van a subir en presentación de diapositiva. El deber va a estar Bien. así, en presentación de diapositiva, por favor. Si tienen alguna duda, me la... Inge, una Dígame, preguntita. dígame, Paulina. ¿Ahorita vamos a empezar a hacer la actividad que ya nos comentó o va a subir otra? No, ahorita van a hacer la que les comenté. Lo que voy a hacer en este momento es habilitar la plataforma para que ya la puedan subir. Ah, ya, listo, Inge, muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta? Sí, hasta las 10 teníamos clase con usted, ¿no? Hasta las 10, Carlos, sí. Ya, ok. Si tienen alguna otra pregunta, me la hacen, no hay problema, yo estoy aquí, ¿sí? Ok. Ahí. ¿Sí ve? Ahí, sí, ahí le veo, Lady.